Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Digna María Guerrero Varillas y hoy les voy a hablar sobre sujetos de derecho y personas. Concepto de persona, etimología. El origen de la palabra persona se remonta al latín personae, que significa máscara de actor, personalidad o persona. Esta voz latina deriva del etrusco perso, que a su vez proviene del griego prosopon, que se refiere a lo que se pone delante del rostro, especialmente en el teatro. Así, persona expresa la idea de hacer sonar o resonar con fuerza. Clasificación de las personas según los romanos. Una forma de clasificar a los sujetos del derecho romano era personas naturales, físicas o humanas, libres y esclavos. Las personas naturales eran los seres humanos que tenían capacidad para adquirir derechos y obligaciones dentro de las personas naturales. Se distinguía entre los libres y los esclavos. Los libres eran aquellas que gozaban de libertad, como lo dice la misma palabra, los libres, y podían ejercer sus derechos por sí mismos. Los esclavos eran aquellos que carecían de libertad y estaban sometidos a la potestad del otro, o de su amo, pues. Personas jurídicas, morales o colectivas. Las personas jurídicas eran entidades creadas por el derecho que tenían personalidad propia y capacidad para actuar en el ámbito jurídico. Las personas jurídicas se clasificaban en personas morales y personas colectivas. Las personas morales eran aquellas que representaban una idea o un fin, como el Estado, la Iglesia o una fundación. Las personas colectivas, eran aquellas que agrupaban a varias personas naturales con un interés común, como una sociedad, una asociación o un municipio. Sujetos de derecho. Un sujeto de derecho es una entidad que tiene capacidad para adquirir derechos y obligaciones en el ámbito jurídico. Puede ser una persona natural o una persona jurídica, es decir, un individuo humano o una organización. Los sujetos de derecho pueden ser activos o pasivos, según sean titulares de derechos o de obligaciones. Los sujetos de derecho están sometidos al ordenamiento jurídico y deben respetar las normas que los regulan. Capacidad jurídica, capacidad de goce y capacidad de ejercicio. La capacidad jurídica es la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones. Se compone de dos elementos: la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. La capacidad de goce es la posibilidad de adquirir derechos y contraer obligaciones por sí mismo o por medio de representantes. La capacidad de ejercicio es la facultad de ejercer los derechos y cumplir las obligaciones por sí mismo, sin necesidad de representación. Causas modificativas de la capacidad jurídica. Las causas modificativas de la capacidad jurídica son aquellas circunstancias que alteran o extinguen la actitud de una persona para ser titular de derechos y obligaciones. Algunas de estas causas son la emancipación, la interdicción, la ausencia y la muerte. Requisitos relativos a la existencia humana, elementos requeridos por los romanos para que pueda considerarse existente el hombre. Los requisitos relativos a la existencia humana son los elementos que los romanos exigían para que una persona fuera considerada como tal y tuviera capacidad jurídica. Estos requisitos eran la libertad, la ciudadanía y la familia. La libertad se refería al estado de no estar sometido a la potestad de otro. La ciudadanía implicaba pertenecer al pueblo romano, por supuesto, y gozar de sus derechos políticos y civiles. La familia se basaba en el vínculo de parentesco o adopción que unía a una persona con su pater, familia, el jefe de la casa. El nasciturus curator ventris. El nasciturus curator ventris es un término jurídico que se refiere a la protección del concebido y no nacido. Nasciturus. En el derecho romano y en algunos ordenamientos actuales, el curator ventris era una persona designada para velar por los intereses del nasciturus, especialmente su derecho a nacer, y podía adoptar medidas legales para su defensa.
Esta figura se inspiraba en el principio de que el nasciturus se consideraba como si fuera persona y sujeto de derechos. Estatus de las personas romanas. La condición jurídica de cada individuo en el derecho romano se llamaba estatus de la persona romana y se basaba en tres aspectos: el status libertatis, el status civitatis y el status familiar. Estos definían los derechos y obligaciones de cada persona, así como su capacidad para actuar en el ámbito legal. Para tener la plena capacidad jurídica se necesitaba poseer los tres estatus. Status libertatis. La condición jurídica de cada individuo se determinaba por el status libertatis, que establecía si era esclavo o era libre. Régimen de la esclavitud. El régimen de la esclavitud fue un sistema económico basado en el uso de la mano de obra forzada de los esclavos, que eran considerados propiedades de sus amos y podían ser comprados y vendidos como objetos, como ellos quisieran. Causas. Las causas de la esclavitud podían ser diversas, pero los más comunes eran la captura en guerra, el nacimiento de hijos de esclavos o la venta voluntaria por necesidad o fraude. Condición jurídica del esclavo. La condición jurídica del esclavo era la de un ser sin derechos ni libertad, sometido a la voluntad y al poder del amo, que podía disponer de su vida y de su trabajo a su antojo. Obligaciones del amo, originadas por el esclavo. El amo tenía también obligaciones derivadas de la posesión del esclavo, como alimentarlo, vestirlo y cuidar de su salud, así como responder por los daños que causara o sufriera el esclavo. Manumisión. La manumisión era el acto por el cual el amo liberaba al esclavo otorgándole la condición de libre. Efectos de la manumisión. Los efectos de la manumisión eran el reconocimiento de la personalidad jurídica del manumitido, ¿verdad? La adquisición de derechos civiles y políticos según su categoría y la posibilidad de tener patrimonio propio. Derecho de patronato. El derecho de patronato era el vínculo que se establecía entre el amo y el manumitido, por el cual el primero conservaba cierta autoridad y protección sobre el segundo, y el segundo debía respetar y obedecer al primero. Tipos de manumitidos. Los tipos de manumitidos variaban según el modo y las circunstancias de la manumisión, pero se pueden distinguir tres categorías principales: los ingenuos, que eran los que habían nacido libres y luego habían sido esclavizados; los libertos, que eran los que habían sido liberados por acto formal ante una autoridad pública; y los libertinos, que eran los que habían sido liberados por acto privado o informal. Status civitatis. Era la condición jurídica de una persona que determinaba si tenía o no la ciudadanía romana. Régimen de los ciudadanos romanos. El régimen de los ciudadanos romanos se basaba en el estatus legal que otorgaba una serie de derechos y deberes a los habitantes del mundo romano. Adquisición de la ciudadanía. La adquisición de la ciudadanía podía ser por nacimiento, si ambos padres eran ciudadanos, o por concesión, si se cumplían ciertos requisitos, como servir en el ejército, obtener un cargo público o residir en una ciudad de derecho romano. Pérdida de la ciudadanía. La pérdida de la ciudadanía podía ocurrir por varias causas, como el traslado voluntario a una ciudad exenta de derecho romano, la comisión de traición o la esclavitud. Condición jurídica de los ciudadanos romanos, los no ciudadanos, los peregrinos. La condición jurídica de los ciudadanos romanos les confería derechos civiles y políticos, como el derecho a votar, a ser elegidos, a contraer matrimonio legítimo, a poseer propiedades y a recibir protección legal. Los no ciudadanos eran aquellos que carecían de estos derechos, como los esclavos, los hijos ilegítimos o las mujeres. Los peregrinos eran los extranjeros
que vivían en territorio romano sin ser ciudadanos ni estar sometidos al derecho romano, sino al de su propia comunidad. Estatus familiares. Este estatus definía si se estaba sometido a alguien o se tenía autonomía. Sui iuris. Los sui iuris eran aquellos que no estaban sometidos a la potestad de nadie y tenían plena capacidad para actuar en el ámbito privado. Alieni iuris. El alieni iuris eran aquellos que estaban bajo la autoridad de otro, ya fuera el pater familiae, el marido o el dueño. Los alieni iuris carecían de personalidad jurídica propia y solo podían actuar en beneficio de su superior. Esta distinción tenía importantes consecuencias en el derecho romano, especialmente en materia de propiedad, sucesión y matrimonio. Condición jurídica de los sui iuris y los alieni iuris. La condición jurídica de los sui iuris y los alieni iuris dependía de su relación con la familia romana. Bueno, hasta luego, muchas gracias.